Es un honor para mí estar hoy ante este Consejo de Seguridad en presencia del presidente de la República de Colombia, el señor Gustavo Petro, y quisiera reconocer una vez más su compromiso con la consolidación de la paz en Colombia, a pesar de los múltiples retos y dificultades que aún enfrenta. Su visión sobre la paz total, situando la implementación del acuerdo de paz en el centro de los esfuerzos y promoviendo diálogos con otros grupos, es una respuesta realista frente al complejo contexto que aún enfrenta Colombia. También es un gran gusto saludar al señor Diego Ferney Tovar, quien participa en su calidad de firmante y representante del Partido Comunes. Apreciamos su liderazgo y su labor como representante en la Comisión para el Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo, CICIBI, en sus siglas en español. Esta es la primera vez que ambas partes participan de manera presencial ante el Consejo de Seguridad, lo cual constituye un claro recordatorio de la naturaleza bilateral del acuerdo de paz. La cooperación entre las partes, haciendo uso de la arquitectura establecida por el acuerdo, sigue siendo esencial para avanzar en su implementación. Quiero saludar también los esfuerzos recientes de ambas partes para examinar, en preparación de esta reunión, el estado de implementación del acuerdo y los obstáculos que enfrenta, así como para identificar acciones prioritarias para los próximos años. Resulta alentadora la intención de las partes de formular un plan de choque para acelerar la implementación del acuerdo. Valoro también las nuevas funciones asignadas al nuevo ministro del Interior para articular los esfuerzos de implementación por parte del Gobierno. Esta sesión del Consejo ciertamente es una oportunidad para tener un diálogo fructífero con visión de largo plazo, así como para reiterar el compromiso de Naciones Unidas de seguir acompañando los esfuerzos nacionales. Mr. President, distinguished members of the Council, over the years, the continued commitment of both parties, combined with the work of key government and state institutions, have contributed to achieving substantial progress in implementing important aspects of the agreement. I would like to start by recalling the courage demonstrated by the thousands of men and women, former combatants, who willingly laid down their weapons and set about reintegrating into society and the country's political life. It is equally important to mention the work that has been carried out since that time by government officials and agencies to support former FARC-EP members and their families. The challenge remains, however, to ensure the sustainability of the reintegration process in the long term, providing adequate housing, access to land, security, as well as to combat stigmatization against them. With inequitable land distribution being one of the root causes of the conflict, the agreement includes within its first chapter on rural reform the provision and formalization of land for the benefit of peasants, rural women, and victims. This is one of the potentially most transformational aspects of the agreement. However, progress had remained stagnant until recently. I congratulate the government led by President Petro for prioritizing the comprehensive rural reform as seen in expanded budgets and the acquisition of land, even if more momentum is needed in order to reach the goal of 3 million hectares established in the peace agreement. I am also encouraged that the government has recently announced a renewed focus on bringing peace dividends to the regions most affected by conflict by investing in the development programs with a territorial focus, PEDETs. These programs were launched in the early years of the process following consultations with the participation over 220,000 citizens. However, while nearly 40,000 of these initiatives have been completed to date, the credibility of the process lies in the successful implementation of all 33,000 proposed by the communities to meet the expectations generated among the population.
I also call on the authorities to remain focused on the implementation of the ethnic chapter. The ethnic chapter was a major achievement of the Colombian peace agreement, product of consultation with ethnic groups in recognition of the disproportionate impact of the conflict on their communities. However, implementation continues to lag behind, requiring concerted efforts across state entities, as well as the continued support of the international community. The legislative branch, which has been key to advancing peace implementation since the signing of the agreement, still has an important role to play, including in rural reform. For example, Congress recently approved a bill which incorporates the agrarian jurisdiction into the Colombian judicial framework and defines its structure. However, another important bill to operationalize the jurisdiction is still awaiting action in Congress. This is an example of the importance of all state entities doing their part to advance implementation. Señor presidente, después de la firma del acuerdo, fue breve la ausencia de violencia en los territorios. A falta de un esfuerzo decidido del Estado para llenar los vacíos que quedaron tras la dejación de armas de las antiguas FARC, comenzó la expansión paulatina de otros grupos armados. Una expansión que continúa hasta hoy. Como resultado, hoy existen dinámicas de conflictividad complejas en varias zonas que afectan el día a día de las comunidades, especialmente indígenas y afrocolombianas. El acuerdo prevé distintas herramientas para abordar la situación de seguridad en varias regiones del país, incluyendo una política de desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, cuyo decreto acaba de ser expedido por el presidente. Precisamente la lenta implementación del conjunto de medidas de garantías de seguridad previstas en el acuerdo ha contribuido a la persistencia de fenómenos generadores de violencia. Recientemente, tras el asesinato de un reconocido líder social, acompañé a las partes de la mesa de diálogos con el ELN en su visita al sur del departamento de Bolívar, una zona donde la expansión de grupos armados y su lucha por el control territorial ponen en peligro a la población civil. Ahí escuchamos a representantes de organizaciones y líderes locales. Quisiera reconocer en este momento la importancia de su trabajo y su resiliencia para construir paz. Ellos hicieron un claro reclamo de mayores garantías de seguridad e inversiones sociales y llamaron a la continuidad de los diálogos de paz. Esto no resulta sorprendente en Colombia, dado que los colombianos y las colombianas siguen claramente apostando por la paz. Según la más reciente encuesta hecha por Naciones Unidas en zonas de conflicto, más del 80% de los ciudadanos en dichas zonas favorecen el diálogo como vía principal para la resolución de conflictos. Por otra parte, me preocupa de manera particular la situación en el departamento del Cauca, en el cual se ha visto un recrudecimiento de las afectaciones a la población civil generadas por los actores armados. Deploro particularmente los atentados con explosivos que han llevado a la pérdida de vidas. Aún en los lugares donde no están vigentes los ceses al fuego, los actores en conflicto tienen la responsabilidad de respetar el derecho internacional humanitario. Como ha dicho el secretario general en repetidas ocasiones, incluso los conflictos y guerras tienen reglas. Lamento al mismo tiempo que en Miravalle, en el departamento del Caquetá, departamento que visitó este consejo en febrero pasado, y lugar donde excombatientes inspiraron al mundo con un proyecto de ecoturismo de rafting, las amenazas de grupos armados han llevado a que hoy tengan que dejar sus hogares y proyectos de vida. La inseguridad claramente es el principal obstáculo para la reincorporación y el éxito del acuerdo de paz. Desde la firma del acuerdo, 421 firmantes han sido asesinados. Ante esta situación, no puedo sino reiterar el llamado del secretario general a que todos los actores armados respeten la vida, el bienestar y las libertades de las comunidades y aquellos que han apostado ya por seguir el camino de la paz. Señor presidente, distinguidos miembros del Consejo, la complejidad de las dinámicas de violencia que afectan a Colombia requieren una respuesta multifacética.
La implementación del acuerdo tiene que ir de la mano de estrategias complementarias para desactivar los fenómenos de violencia persistentes. Las comunidades requieren de la implementación de garantías de seguridad previstas en el acuerdo en un contexto de mayor presencia estatal, complementadas con medidas de reducción de violencia acordadas en el marco de las distintas iniciativas de diálogos en curso entre el Gobierno nacional y otros grupos. La simultaneidad de estos esfuerzos es necesaria y estratégica para avanzar hacia la paz. En ese sentido, el papel que viene desempeñando Naciones Unidas tiene como propósito favorecer el desarrollo de esos esfuerzos simultáneos. Además de la verificación de la implementación del Acuerdo de 2016, Naciones Unidas ha respondido al llamado de las partes, del Gobierno y de las otras contrapartes para acompañar las iniciativas de diálogo en curso. En el caso del diálogo entre el Gobierno y el ELN, hemos venido acompañando el importante trabajo de la mesa de conversaciones, que ha mostrado en varias ocasiones su capacidad de acordar decisiones significativas a pesar de los desafíos inherentes a todo proceso de negociación. Ante la situación de la crisis actual, aliento a las partes a dar cumplimiento a las expectativas de la sociedad colombiana y a superar la parálisis en la mesa. Para ello resulta fundamental que ambas partes den pasos decisivos que permitan restablecer el papel principal de la Mesa Nacional y recuperar la confianza mutua. Como producto de las conversaciones del Gobierno con frentes del grupo conocido como Estado Mayor Central EMC, se están construyendo medidas de desarrollo territorial en algunas regiones. Al mismo tiempo, estas conversaciones también enfrentan importantes desafíos, con la fragmentación del grupo y un recrudecimiento de la violencia en otras regiones. Es fundamental que las partes concreten una agenda de negociación con horizonte de transición hacia la paz. Señor presidente, los ceses al fuego son una herramienta útil en situaciones de conflicto armado para, por un lado, contener la violencia entre las partes, así como sus efectos sobre la población civil, y por otro, permitir la construcción de confianza entre ellas, un elemento fundamental para todo proceso de paz. Debe destacarse que si bien el impacto de los ceses bilaterales al fuego se ve limitado en algunas regiones por la presencia de una multiplicidad de actores armados, constituye un paso significativo en la dirección correcta. Y aprovecho para alentar a las partes a prorrogar los ceses al fuego y así como ampliar su alcance. Finalmente, saludo la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y la Segunda Marquetalia en Caracas, Venezuela, el pasado 24 de junio. Y aliento a las partes a establecer las bases sólidas para que el proceso contribuya a romper ciclos de violencia de los que padece en particular la población civil y redunde en beneficio de la paz en Colombia. Mr. President, transitional justice lies at the heart of the peace agreement. As the Special Jurisdiction for Peace continues its critical work, differences persist with signatory of the agreement regarding the scope of some of its proceeding. In a joint effort with the guarantor countries, I have sought to foster constructive dialogue between all actors in the search for a solution. This is fundamental for enabling the transitional justice process to continue assisting Colombia in its transition from conflict to peace. Mr. President, distinguished members of the Council, as this Council witnessed during its visit to the country, Colombia's efforts in building peace have been manifold and have yielded some promising dividends, while significant challenges remain. I cannot emphasize enough the urgency of the comprehensive implementation of the 2016 peace agreement as the core task at hand. I am confident that the government led by President Petro will lead a joint effort with all state entities to achieve its far-reaching goals. While this endeavor is essentially Colombian, the support of the international community and of this Council in particular will continue to be of utmost importance. Благодарю вас.